La mañana había comenzado como todas para Lucía Herrera, con el zumbido insistente del celular vibrando sobre la mesa, recordándole que cada minuto sin aceptar pedidos era dinero que no entraba. El cuarto era pequeño, con paredes que habían perdido el blanco hacía años, y una ventana que daba a un patio interior donde nunca llegaba del todo el sol. Se levantó con cuidado de no hacer ruido. Su madre dormía en la habitación contigua, respirando con dificultad, y su hermano menor aún tenía los audífonos puestos, vencido por el cansancio después de estudiar hasta tarde. Lucía se puso el uniforme gastado de repartidora, revisó que la mochila térmica estuviera en condiciones y salió a la calle. El aire de la ciudad estaba cargado de prisa, de bocinas, de gente que caminaba mirando el reloj o la pantalla. Ella pedaleó entre autos y semáforos, esquivando la indiferencia con la destreza de quien ha aprendido a sobrevivir sin hacerse notar. Cada entrega era una carrera contra el tiempo, una propina incierta, una sonrisa forzada. Mientras avanzaba, su mente viajaba, como lo hacía siempre sin permiso, a otros años, a los pasillos luminosos de la universidad, al olor metálico de los laboratorios, al sonido limpio de un circuito que funcionaba por primera vez. Recordaba la emoción de resolver un problema complejo, de entender algo que parecía indescifrable. Aquella Lucía, segura, curiosa, brillante, parecía pertenecer a otra vida, una vida que se detuvo cuando el diagnóstico de su madre cayó como un muro, cuando las cuentas se apilaron y la urgencia aplastó cualquier sueño. Un pedido la sacó de sus pensamientos. La aplicación marcaba una dirección que conocía solo de nombre: el edificio Vélez Tech, una torre de vidrio y acero que se alzaba como un monumento al poder económico en medio de la ciudad. Lucía dudó un segundo antes de aceptar. No le gustaban esos lugares, siempre la hacían sentir fuera de sitio, pero el pedido era grande y la tarifa mejor de lo habitual. Llegó al edificio y se detuvo frente a la entrada principal. El reflejo en el vidrio le devolvió su imagen: casco bajo el brazo, mochila a la espalda, manos marcadas por el esfuerzo. Inspiró hondo y entró. El lobby era amplio, silencioso, con un mármol tan pulido que parecía no haber sido pisado nunca por alguien cansado. Un guardia la observó con desconfianza. «Entrega para Alejandro Vélez», dijo ella, mostrando la pantalla. El nombre pareció activar un mecanismo invisible. El guardia levantó el teléfono, habló en voz baja y luego señaló los ascensores sin decir una palabra. Lucía avanzó, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte. El ascensor llegó con un sonido suave. Dentro, el panel brillaba con botones táctiles. Justo cuando iba a presionar el piso indicado, alguien entró de golpe. Era un hombre alto, traje impecable, mirada impaciente. No la miró, apenas registró su presencia como quien esquiva un obstáculo menor. «¿Qué haces aquí?», dijo con tono seco al verla. «Una entrega», respondió Lucía, sin levantar la voz. Él bufó, presionó el botón del último piso y cruzó los brazos. El ascensor comenzó a subir. El silencio era denso, incómodo. Lucía notó el leve parpadeo del panel, un destello irregular que no encajaba. Antes de que pudiera decir algo, el ascensor dio un tirón brusco y se detuvo. Las luces parpadearon. Luego se quedaron fijas en un tono tenue. El aire se volvió pesado. «¿Qué pasa ahora?», gruñó el hombre golpeando el panel. «¡Esto es inaceptable!». Lucía observó los indicadores. Algo no estaba bien. Un fallo de sincronización, pensó sin darse cuenta, como si su mente hubiera despertado de un largo letargo. «Debe ser un error del sistema de seguridad», dijo. «A veces necesita reiniciarse». Él la miró por primera vez, de arriba a abajo, con una sonrisa cargada de desprecio. «¿Tú sabes de sistemas?», se burló. «Escucha, reparte comidas. Si logras que esto funcione, te daré 100 millones». La frase cayó como un golpe seco. Lucía sintió el calor subirle al rostro, no por ilusión, sino por la humillación. 100 millones. Lo dijo como quien ofrece una moneda a alguien que pide limosna. «No necesito su dinero», respondió ella con calma, «pero sí necesito salir de aquí». Alejandro Vélez soltó una carcajada nerviosa. «Entonces apúrate». El tiempo empezó a estirarse. El aire parecía consumirse más rápido. Alejandro
Alejandro caminaba de un lado a otro, revisando su reloj, murmurando maldiciones. Lucía, en cambio, se acercó al panel. Sus dedos se movieron con seguridad, como si recordaran solos lo que ella había intentado olvidar. Retiró con cuidado una cubierta, usando una llave improvisada de su mochila. Observó los circuitos, escuchó el leve zumbido irregular. «Es un reinicio mal ejecutado», murmuró. El sistema se quedó a mitad de camino. Alejandro la miraba ahora en silencio, con una mezcla de incredulidad y creciente ansiedad. «¿Puedes arreglarlo o no?», preguntó, menos arrogante. Lucía cerró los ojos un segundo. Pensó en su madre, en su hermano, en todo lo que había dejado atrás. Luego presionó 2 contactos al mismo tiempo, contando mentalmente. El ascensor vibró suavemente. Las luces recuperaron su intensidad. Un sonido limpio indicó que el sistema volvía a la vida. Las puertas se abrieron. El pasillo del piso superior apareció ante ellos, brillante, silencioso. Alejandro salió primero, aturdido. Se giró lentamente hacia ella, como si no supiera qué decir. El mundo que conocía acababa de mostrarle una grieta. Lucía salió después, acomodó su mochila y se dispuso a irse. No hubo agradecimiento inmediato, ni palabras grandilocuentes, solo un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. «Espera», dijo Alejandro finalmente. «Lo de los 100 millones», Lucía lo miró, firme. «Guárdelos», respondió. «No todo se arregla con dinero». Y se fue, dejando detrás de sí algo más que un ascensor reparado. Dejó una duda sembrada en un hombre que jamás se había cuestionado nada. Alejandro Vélez permaneció inmóvil unos segundos después de que las puertas se cerraran tras Lucía. El pasillo, habitualmente un territorio que dominaba con seguridad, le resultó de pronto ajeno. El eco de sus propios pasos le devolvió una sensación que no recordaba haber sentido nunca: vulnerabilidad. Ajustó el nudo de su corbata como si con ese gesto pudiera recomponer el orden del mundo, pero algo ya se había desplazado en su interior. Entró a su oficina, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Desde allí arriba, las personas parecían puntos diminutos, vidas anónimas que se movían sin que él tuviera que pensar en ellas. Durante años, esa distancia le había resultado cómoda. Hoy, por primera vez, le pesaba. Se sentó frente al escritorio, pero no encendió la pantalla. Su mente regresaba, obstinada, a la imagen de Lucía inclinada sobre el panel del ascensor, concentrada, segura, ignorando por completo quién era él. 100 millones, murmuró con una mueca amarga. Idiota. Intentó seguir con su agenda, pero las palabras de los informes se mezclaban, perdían sentido. Finalmente, tomó el teléfono. «Necesito que investigues a alguien», dijo a su asistente. «Lucía Herrera, repartidora. Quiero saber todo». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lucía pedaleaba de regreso al caos cotidiano. El sol del mediodía caía con fuerza, y el ruido de la calle la envolvía como un manto familiar. Sin embargo, algo en ella estaba distinto. Sus manos temblaban levemente sobre el manubrio, no por miedo, sino por una energía antigua que se había despertado sin pedir permiso. La sensación de haber resuelto un problema real, complejo, volvió a recorrerla como una corriente eléctrica. Llegó a casa más temprano de lo habitual. Su madre estaba despierta, sentada en la cama con una manta sobre las piernas. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó con una sonrisa cansada. Lucía dudó un instante antes de responder. «Normal», mintió. «Mucho tráfico». Su hermano levantó la vista desde los apuntes. «Te ves rara», dijo, «como cuando estudiabas antes de los exámenes difíciles». Lucía sonrió sin darse cuenta. No dijo nada más. No quería abrir una puerta que tal vez no podría cruzar de nuevo. Esa noche, mientras la casa dormía, sacó de una caja vieja un cuaderno de tapas azules. Estaba gastado, lleno de anotaciones, fórmulas, esquemas dibujados a mano. Pasó las páginas despacio, como quien toca una herida que no termina de cerrar. Cada línea le recordaba quién había sido.
y quién, tal vez, aún podía ser. Al día siguiente, Alejandro recibió el informe. Lo leyó de pie, apoyado en el borde del escritorio. Universidad con mención de honor, becas, proyectos premiados, abandono abrupto de los estudios, motivo, enfermedad familiar. Bajó el papel lentamente. El retrato que había construido en su mente se desmoronaba. No era una repartidora con suerte, era talento desperdiciado, y en parte por un sistema que él mismo representaba. Tráiganmela, ordenó. Quiero verla. Lucía recibió el mensaje horas después. Un correo formal, frío, invitándola a una reunión en Belestec. Leyó y releyó la pantalla. Su primer impulso fue borrar el mensaje. No quería volver a ese mundo. No quería exponerse. Pero algo, una mezcla de orgullo herido y curiosidad, la hizo aceptar. El edificio la recibió de nuevo con su silencio pulcro. Esta vez, sin mochila. Llevaba ropa sencilla, pero limpia, y la espalda recta. Alejandro la esperaba en la sala de juntas, rodeado de ejecutivos que la observaron con disimulado desdén. «Gracias por venir», dijo él señalando una silla. «Sé que no fue una buena experiencia la última vez». «No suelo aceptar invitaciones así», respondió Lucía. «Diga qué quiere». Alejandro respiró hondo. «Quiero ofrecerte un contrato, bien remunerado, acceso a nuestros recursos. Tu talento no debería estar», buscó la palabra, «oculto». Lucía lo miró sin pestañear. «No quiero favores», dijo, «ni contratos nacidos de la culpa». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sintió el golpe con más fuerza de la que esperaba. «No es culpa», replicó, «es reconocimiento». «El reconocimiento llega tarde cuando solo aparece después de la humillación», respondió ella levantándose. «Gracias por su tiempo». Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en el pecho de Alejandro. Los ejecutivos comenzaron a hablar, a minimizar el episodio, pero él no los escuchaba. Algo se había roto y ya no podía fingir que no importaba. Esa misma semana, la empresa enfrentó un problema serio. Un fallo en uno de sus sistemas centrales amenazaba con paralizar operaciones y dejar a miles sin empleo. Los informes se apilaban. Las soluciones no llegaban. Alejandro recordó a Lucía, su calma, su precisión. Por primera vez, dudó de todos, menos de alguien que no estaba en la sala. La crisis estalló sin estruendo, como lo hacen las cosas verdaderamente graves. No hubo una explosión ni titulares inmediatos, solo un goteo constante de errores en los sistemas, reportes que no cerraban, servidores que respondían con lentitud inexplicable. Para el final del tercer día, Belestec estaba al borde de un colapso silencioso que podía costar miles de empleos y la confianza de inversores de medio mundo. Alejandro no durmió. Caminaba por los pasillos de la empresa con el rostro demacrado, escuchando a equipos completos repetir diagnósticos incompletos, soluciones que parcheaban pero no resolvían. Todo era urgente y al mismo tiempo inútil. En cada sala veía el reflejo de una cultura que él mismo había construido. Jerarquías rígidas, miedo a equivocarse, talento que no se atrevía a contradecir al superior. «Necesitamos a alguien que piense distinto», dijo en una reunión que ya llevaba horas. «Alguien que no esté contaminado por esta estructura». El consejo directivo intercambió miradas incómodas. «¿Estás sugiriendo traer a alguien externo?», preguntó uno. «¿Ahora?», Alejandro apretó la mandíbula. «Estoy sugiriendo traer a la única persona que vio un fallo que nadie más vio», respondió, «y que lo resolvió en minutos». No dijo su nombre, pero todos supieron de quién hablaba. Hubo protestas, advertencias legales, amenazas veladas sobre su liderazgo. Alejandro escuchó todo en silencio. Luego tomó una decisión que meses atrás le habría parecido impensable. «Si la empresa cae», dijo, «caerá conmigo, pero no voy a dejar que caiga por orgullo». Lucía recibió la llamada esa noche. Estaba en la cocina, preparando una sopa sencilla mientras su madre dormía. Reconoció el número y el pulso se le aceleró. «No voy a aceptar», dijo apenas escuchó la voz de Alejandro. «Ya lo dejé claro. No te llamo para ofrecerte dinero», respondió él con una voz distinta, más baja.
Te llamo porque estamos en problemas y porque confío en ti. Hubo un silencio largo. Lucía cerró los ojos. Confiar era una palabra peligrosa. No sé si puedo, dijo. Hace años que no trabajo en algo así. Lo sé, admitió Alejandro. Pero también sé lo que hiciste en ese ascensor y sé lo que fuiste antes de que la vida te obligara a dejarlo todo. No te pido que salves la empresa. Te pido que seas tú. Lucía colgó sin responder. Se quedó de pie, mirando la olla humeante. Su hermano apareció en la puerta. ¿Quién era?, preguntó. Alguien del pasado, respondió ella. Esa noche casi no durmió. Los recuerdos volvían con fuerza. La presión de los exámenes, el miedo a fallar, la sensación de estar siempre a un paso de perderlo todo. Pensó en su madre, en la estabilidad frágil que habían construido. Pensó en el riesgo y en la otra cara del riesgo, la oportunidad. Al amanecer, tomó una decisión. Entró a Belestec por tercera vez en pocos días. Esta vez, no como repartidora ni como invitada incómoda, sino como alguien a quien todos observaban con expectativa y escepticismo. Alejandro la esperaba en el centro de operaciones. Gracias por venir, dijo. No prometo nada, respondió ella. Solo voy a intentar entender el problema. Lucía pidió acceso completo a los sistemas. Algunos ingenieros se resistieron, otros la miraron con abierta hostilidad. Ella no se dejó intimidar. Se sentó frente a las pantallas y comenzó a trabajar, haciendo preguntas que nadie había hecho, siguiendo caminos que parecían irrelevantes. Las horas pasaron. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la batalla silenciosa que se libraba dentro del edificio. Poco a poco, Lucía empezó a ver el patrón. No era un solo error, sino una cadena de decisiones mal conectadas, soluciones rápidas que habían creado un monstruo invisible. Aquí, dijo finalmente, el problema no es técnico, es humano. Alejandro la miró, conteniendo el aliento. Han construido sistemas para ocultar errores, no para corregirlos, continuó. Y ahora el sistema se está ahogando en su propia mentira. El silencio fue absoluto. Por primera vez, nadie la interrumpió. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Alejandro. Lucía respiró hondo. Sí, dijo, pero no sola, y no así. Sabía que, al decirlo, estaba cruzando un punto sin retorno. La decisión de Lucía cayó como una piedra en el centro del equipo. No sola, no así. Dos frases simples que cuestionaban años de prácticas, de egos, de silencios convenientes. Algunos ingenieros bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos, a la defensiva. Alejandro sintió el peso de esas palabras más que cualquier informe financiero. Entonces cambiaremos el así, dijo. Dime qué necesitas. Lucía lo miró con atención. Buscaba señales de arrogancia, de control disfrazado de apertura. No las encontró, solo cansancio y una determinación nueva. Necesito equipos mixtos, respondió. Gente junior y senior trabajando juntos. Necesito que nadie sea castigado por señalar un error y necesito tiempo real de decisión, no cadenas interminables de aprobación. Un murmullo recorrió la sala. Eso implicaba romper jerarquías, ceder poder. Hazlo, ordenó Alejandro. Todo. La transformación no fue inmediata ni limpia. Hubo fricciones, discusiones, renuncias silenciosas. Lucía se movía entre mesas y pantallas con una energía que sorprendía incluso a ella misma. Dormía poco, comía lo justo, pero estaba viva de una forma que había olvidado. Explicaba con paciencia, escuchaba con atención, corregía sin humillar. Poco a poco, el miedo comenzó a retroceder. Una madrugada, mientras revisaban líneas de código, uno de los ingenieros más jóvenes levantó la mano. Creo que encontré algo, dijo, inseguro. Lucía se acercó. Muéstrame. Era un detalle mínimo, una anomalía que antes habría sido ignorada. Pero esa pequeña grieta los llevó al núcleo del problema. El sistema empezó a estabilizarse. Los indicadores cambiaron de rojo a amarillo, luego a verde. Cuando el último servidor respondió como debía, nadie aplaudió. Hubo un silencio largo, cargado de alivio. Algunos se dejaron caer en las sillas, otros se abrazaron sin darse cuenta. Alejandro observaba desde el fondo.
No recordaba la última vez que había visto a su gente así. Cansada, sí, pero orgullosa. Lucía se apartó de las pantallas y salió al balcón interior. Necesitaba aire. Él la siguió. «Lo lograste», dijo con voz baja. «Lo logramos», corrigió ella. «Esa es la diferencia». Alejandro asintió, entendía. Por primera vez, entendía de verdad. Las consecuencias no tardaron en llegar. El consejo directivo exigió explicaciones. Algunos acusaron a Alejandro de imprudencia, de poner la empresa en manos de alguien sin trayectoria reciente. Él los escuchó y cuando terminaron, habló sin elevar la voz. «Lucía se queda», dijo. «Y no solo eso, va a liderar un nuevo modelo de trabajo. El que no esté de acuerdo es libre de irse». Hubo amenazas, hubo titulares venenosos, hubo caídas en bolsa, pero también hubo algo nuevo. Solicitudes espontáneas de empleo, mensajes de empleados agradecidos, historias que comenzaban a circular fuera del edificio. Lucía recibió la oferta formal días después. Un cargo real, con poder real. La leyó sentada en su cocina mientras su madre la observaba en silencio. «¿Vas a aceptar?», preguntó ella. Lucía dudó. Miró el uniforme colgado en una silla, la mochila gastada, los años de resistencia. «Sí», respondió, «pero a mi manera». Esa noche al acostarse sintió miedo de caer, de no estar a la altura, de volver a perderlo todo, pero junto al miedo había algo más fuerte, la certeza de que pasara lo que pasara, ya había recuperado algo esencial, a sí misma. El primer día de Lucía como líder fue recibido con una mezcla de expectativa y resistencia. No hubo discursos grandilocuentes ni presentaciones ostentosas. Llegó temprano, vestida con sobriedad, y se sentó entre los equipos antes de ocupar cualquier oficina. Algunos la observaban con curiosidad, otros con recelo. Sabían que no venía de los pasillos tradicionales del poder y eso los incomodaba. «No estoy aquí para demostrar que soy mejor que nadie», dijo en la primera reunión general. «Estoy aquí para demostrar que podemos trabajar mejor juntos». Las palabras fueron simples pero firmes. A partir de ese día, los cambios comenzaron a sentirse en lo cotidiano. Se abrieron canales de comunicación directos, se implementaron mentorías cruzadas, se revisaron procesos que llevaban años sin cuestionarse. Hubo errores, retrocesos, discusiones intensas. Lucía no los evitaba, los atravesaba. Fuera del edificio, su vida también cambiaba. Pudo reducir sus turnos de reparto hasta dejarlos atrás por completo. Acompañó a su madre a nuevos tratamientos, con menos angustia por las cuentas. Ayudó a su hermano a inscribirse en la universidad. Cada pequeño logro tenía un peso emocional enorme, como si el mundo se estuviera acomodando lentamente. Alejandro, por su parte, aprendía a ocupar un lugar distinto. Ya no era el hombre que imponía desde arriba. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba a Lucía liderar con una naturalidad que lo desarmaba. Entre ellos se fue construyendo una complicidad silenciosa, hecha de miradas que decían más que las palabras, de conversaciones nocturnas cuando el edificio quedaba casi vacío. «Nunca quise ser así», confesó él una noche apoyado en el marco de la puerta de la sala de servidores. «Pero el poder te empuja y si no te detienes, te pierde». Lucía lo miró con una mezcla de comprensión y cautela. «Lo importante es dónde te detienes», respondió. El romance no fue un estallido, sino un acercamiento lento, cuidadoso. Ambos sabían que venían de mundos opuestos y de heridas distintas. No había promesas apresuradas, solo respeto, admiración y una cercanía que se volvía inevitable. Con el tiempo, los resultados hablaron por sí solos. Belestec no solo se recuperó, se transformó. Los indicadores de rotación bajaron, la innovación aumentó y comenzaron a llegar talentos que antes jamás habrían sido considerados. Personas invisibles, como lo había sido Lucía. Un día, durante una charla abierta con nuevos empleados, alguien le preguntó cómo había llegado hasta allí. Lucía sonrió. «Por un ascensor averiado», dijo, «y por no olvidar quién era cuando nadie miraba». El aplauso fue largo, sincero. Entre la multitud, Alejandro la observaba con orgullo. Sabía que ese instante valía más que cualquier cifra, pero la historia aún no había terminado. Faltaba el cierre, el momento en que todo cobrara sentido. El tiempo
Hizo lo que mejor sabe hacer cuando se le da espacio, asentó los cambios, reveló lo auténtico y puso a prueba lo aprendido. Belezec ya no era la torre inexpugnable que dominaba la ciudad desde el silencio. Las paredes de vidrio seguían ahí, pero dentro circulaba algo distinto. Preguntas, ideas, personas que antes no se habrían atrevido a levantar la voz. Lucía caminaba por los pasillos con paso tranquilo. Ya no necesitaba demostrar nada. Su liderazgo se había vuelto una referencia silenciosa, casi invisible, como las buenas estructuras que sostienen sin hacerse notar. A veces se detenía frente a los ascensores y sonreía apenas, recordando aquel instante suspendido en el tiempo donde todo había comenzado. Alejandro también había cambiado, no solo en la forma de dirigir, sino en la manera de mirar. Había aprendido a reconocer los gestos pequeños, las historias que no aparecen en los currículums. El poder, entendió, no estaba en imponer, sino en abrir espacio. Y esa lección no la había aprendido en ninguna escuela de negocios. Una tarde, al final de una jornada larga, ambos se quedaron en la terraza del edificio. La ciudad se extendía frente a ellos, viva, imperfecta, llena de personas que luchaban sin que nadie las viera. «Nunca te pagué los 100 millones», dijo Alejandro, con una media sonrisa. Lucía lo miró, divertida. «Nunca los quise». Hubo un silencio cómodo. No hacía falta decir más. Lo que había entre ellos no necesitaba etiquetas ni promesas grandilocuentes. Era un vínculo construido desde el respeto, desde la igualdad ganada, no concedida. En casa, la madre de Lucía mejoraba lentamente. Su hermano avanzaba en sus estudios con la misma pasión que ella había tenido años atrás. Las noches ya no estaban dominadas por el miedo, sino por una calma humilde, agradecida. Un día, Lucía recibió un mensaje de una joven que trabajaba repartiendo comida. Le decía que había leído su historia, que no sabía si tenía talento para algo más, pero que verla allí le había hecho creer que era posible. Lucía tardó en responder. Pensó en todas las veces que ella misma había necesitado ver a alguien así. «El talento no se pierde», escribió finalmente. «Solo espera el momento de ser escuchado». Cerró el mensaje y miró por la ventana. La ciudad seguía girando, indiferente y hermosa. Sabía que no podía cambiarlo todo, pero también sabía algo más importante. A veces, un solo instante basta para cambiar una vida entera, y cuando ese instante llega, lo único que importa es estar listo para reconocerlo.